Santiago 1, 5 al 8 dice así. Mire, le voy a leer Santiago 1, 5 al 8, y es uno de los libros, de los capítulos más jugosos, si me deja decirlo en términos de fruta, ¿no? Santiago capítulo 1 es uno de los capítulos más jugosos dentro del Nuevo Testamento porque nos permite estudiar mucho acerca de doctrina y teología, pero no le digo más importante porque toda la palabra es importante. Pero quiero leer en especial el versículo 5, el pasaje que va del 5 al 8, dice así: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Versículo 6, eso sí, para pedirla con la seguridad que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Versículos 7 y 8, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Y este versículo habla de la oración, este pasaje no habla de la oración, habla de la sabiduría, habla de pedir a Dios, habla que Dios nos dará, pero habla de otra palabra, que es la que me quiero centrar esta noche. Habla de la duda. ¿Sí? Si lo vuelvo a leer, dice el versículo 6, eso sí debe pedirla con seguridad. Más adelante dice, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Muchas veces estamos influenciados por la duda. ¿Sabe que el Señor me dio esta palabra para hoy? Y el título del mensaje es Duda mata milagro. ¿Sí? Duda mata milagro. Y es una realidad que uno puede experimentar a lo largo de los años como cristiano, ¿no? Cuando comienza a dudar acerca de un milagro que el Señor ha prometido a través de su palabra, de palabras que les han dado siervos de Dios, de revelaciones, realmente se mata al milagro. Y matar al milagro no me refiero solamente a que no se cumple o que tal vez no se cumpla, sino lo peor de todo es que no lo podemos ver. No podemos ver el milagro cuando hay duda en nuestra vida. Así que el título del día de hoy es Duda mata milagro. En este tiempo que estamos viviendo de más incertidumbres que certezas, ¿no? Para los del mundo, claro está, espero que sea así, hermano. Y si no, ponga su confianza en el Señor. Para el mundo es incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué va a pasar con la economía, con la inseguridad, con un montón de cosas. Pero nosotros hay una certeza, que nuestra dependencia no viene de esas cosas, sino que viene de Dios. ¿Quién puede decir amén, no? Y mire, yendo a la búsqueda del diccionario de la palabra duda, usted sabe que me gusta mucho estudiar de esa forma o hablarles de esta forma, ¿no? Me gustó el significado de la palabra duda. Mire, dice así el diccionario: falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Falta de determinación ante varias posibilidades. Y si la gente de este mundo tiene varias posibilidades para elegir, ¿no? Nosotros es más fácil. Te tengo una buena noticia, es más fácil, porque nuestras posibilidades son dos únicamente: creerle a Dios o no creerle a Dios. Yo no sé cuál es el milagro que usted está esperando, ¿no? Pero yo sé que muchos vivimos expectantes de los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en la salud. ¿Sí? Sabemos que Dios es un Dios poderoso y un Dios de milagros. Cuando decimos que Jehová es Jehová Rafa, nuestro sanador, no lo decimos de balde, ni lo decimos para alivianar una agonía en una enfermedad. No lo decimos. Lo decimos para que esa enfermedad, lo declaramos para que esa enfermedad retroceda en el nombre de Jesucristo, creyendo que Dios tiene el poder de quitar toda enfermedad. Amén. No lo decimos como una frase hecha. Cuando nosotros decimos que Jehová es Nisi, Jehová es nuestro proveedor, no lo decimos cuando vemos que tal vez se nos está acabando el dinero del bolsillo, de la caja de ahorro, como cábala. No, lo decimos porque nosotros creemos que Jehová es nuestro proveedor, Jehová Nisi, el que nos sustenta, que así como le llegaron a Elías los cuervos, así nos llega a nosotros el dinero, la comida, aún sin trabajar,
aún de regalo, ¿sí? Porque sabemos que no son las personas, sabemos que Dios usa personas y agentes de bendición, pero sabemos que la bendición viene de Dios. Amén. Y como yo le decía recién, para los cristianos es más fácil el tema de la duda, porque no tenemos varias posibilidades, tenemos dos: creerle a Dios o no creerle a Dios. Miren, yo le quiero poner un ejemplo tal vez más gráfico, pero imagínense los pescadores, ¿no? A mí me gusta ver cómo pescan, no soy un gran pescador ni un buen pescador, pero me gusta ver, en su momento tuve los elementos para hacerlo, ahora no, porque fue un tiempo de mi vida, ¿no? Pero tal vez sí lo podría volver. Pero cuando el pescador se sienta al borde de, por ejemplo, el muelle para pescar, se sienta con paciencia, ¿sí? Usted sabe que una de las características que tiene el pescador es la paciencia. Tira el reel, tira el anzuelo, empieza así, tantea dónde va. Y sabe que muchas veces el anzuelo se traba o empieza a pesar. Entonces el pescador empieza a ver qué puede ser. Puede ser un pez, puede ser lo que estaba buscando, o puede ser que se haya trabado el anzuelo en basura o en el fondo, ahí a la orilla del mar. ¿Y sabe lo que hace el pescador cuando ve que no lo puede sacar y que tira y que tira y que tira, y es eso, o perder la caña? ¿Sabe qué hace? Corta el anzuelo con una tijera. Se llama, no corta el anzuelo, corta la tanza. Se llama tijera cortatanza, lo puede buscar, es como una tijerita, pero en realidad es como un alicate que tiene un cortador y corta la tanza. ¿Para qué? Para no perder la caña. Y sabe que nosotros somos pescadores de milagros. Somos así, nosotros vamos y estamos ahí con la caña esperando el milagro. Pero muchas veces sucede que viene esta tijerita, que es la duda, y nosotros cortamos la tanza. Cortamos la tanza, y la tanza es lo que nos une al milagro. Por dudar de Dios, dudar de que se pueda cumplir, dudar si es el tiempo, dudar. La duda mata al milagro, y es la palabra que yo te quiero transmitir en esta noche, ¿no? Si dudamos, vamos a matar al milagro. No quiere decir, como le dije recién, matarlo es no recibirlo, sino no vivirlo, no verlo. Leíamos recién, ¿no? En Santiago, dice que los que dudan son como el agua de las olas, que el viento las mueve para donde quiere. ¿Sabes que el agua en el mar no se mueve para donde el agua quiere moverse? Se mueve para donde el viento la mueve, ¿sí? Así como cuando estás en una casa y tenés una gotera en el techo. El agua se va filtrando no por donde el agua quiere, sino por donde le permiten las circunstancias, ¿no es cierto? Y así es feo vivir, porque nosotros no queremos vivir por donde nos lleven las circunstancias. Nosotros queremos vivir por donde Dios quiere que nosotros vivamos. Seguir el camino que Dios quiere para nosotros. No que nos muevan las olas, no que nos muevan los vientos como ahora, sino que estemos firmes y centrados en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mira, yo no sé qué situación estás pasando, yo no sé de dónde venís, cuál es tu pago, no sé cuál es el pecado que hay en tu vida, pero sí hay una realidad que nos une a todos. Las cosas grandes que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tiene cosas grandes preparadas para tu vida. Tal vez te hablo a vos, que hace un montón que no te congregás, que llegaste de casualidad a este video, a esta transmisión, y te enfriaste. Dios tiene cosas maravillosas, y las cosas que Dios te prometió las va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Quién puede decir amén? Qué lástima que no lo puedo escuchar, ¿no? Pero yo sé que muchos estarían diciendo y gritando y levantando la mano y diciendo amén, porque así es, hermano, así es. Como te decía, la duda mata al milagro. Muchos necesitamos milagros, ¿no? Muchos están esperando milagros, pero para eso, hermano, esta noche es necesario. Hoy es el comienzo de erradicar la duda, de cancelarla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy, hermano, vamos a cancelar y erradicar toda duda de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera es como el milagro va a alcanzarnos.
El Señor tiene preparados milagros para cada uno de nosotros, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y nosotros queremos vivir en esa dimensión de milagros. Mira, hay un canal de YouTube que es del pastor, es un evangelista televisivo, así como lo llaman un televangelista en Estados Unidos. Búsquelo. Sid Roth. Sid Roth. Y todos los días suben mini programas de media hora, ¿no? Son programas que salen en la televisión de Estados Unidos. Mire, hermano, es sobrenatural, se llama el programa. Las experiencias sobrenaturales. A veces, cuando uno se comienza a enfriar y ve esas cosas, dice, uy, me acuerdo cuando pasaba esto. No, nosotros tenemos que vivir en eso. Tenemos que vivir en una atmósfera de milagros. Tenemos que vivir en una atmósfera de provisión sobrenatural que viene de Dios. Tenemos que vivir en una atmósfera de sanidades, donde las personas que tengan tal vez la pierna más corta que otra crezca, pero no como diciendo, wow, no, sino quebrantándonos y agradeciéndole al Señor, pero vivir, experimentarlas, vivir en esa atmósfera, no ir de a temporadas a probar de eso. Dios quiere que vivamos en esa atmósfera de milagros. Y usted, en este momento que yo estoy hablando, está pensando en ese milagro, en esa palabra profética que se recibió de parte de Dios. No, y yo quiero decirte que el Señor va a hacer que se cumpla. Pero ¿sabés qué hay que hacer? Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que erradicar toda duda. ¿Por qué? Porque la duda mata al milagro. Y yo le preguntaba al Señor, ¿pero por qué dudamos? ¿Por qué nos hace dudar, Señor? Debemos estar atentos a no cometer distintos errores que les voy a nombrar ahora. Y el Señor me decía, mira, ustedes dudan por esto, porque pasó en la palabra y muchos dudaron en la palabra. ¿Sí? Ustedes pueden buscar, pero yo quiero nombrarle 4 características o 4 errores que cometemos que nos llevan a la duda. ¿Sí? Cuando ya llegamos a la duda, estamos en problemas, porque tenemos que elegir 2 caminos, 50 o 50, como le dije recién. Creerle a Dios o no creerle. Pero qué mejor sería ni siquiera llegar a esa duda, ¿no? Por eso hoy quiero hablarle. Mire, primer punto, ¿no? Se encuentra en Génesis 3, no lo voy a hacer pasear por la Biblia. Cierra la Biblia y la abre. Hace 2, 3 hojitas. Génesis 3. El Edén, Adán y Eva. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Se lo leo rápido porque son 6 versículos. Dice así. Estoy leyendo el lenguaje actual. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer. Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, porque si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, versículo 4, eso es mentira, no morirán, le dijo la serpiente. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él lo comió. ¿Sabe qué es lo que te hace generar dudas? La primera cosa que te quiero decir en esta noche es la mentira. La mentira. Tu mente, el diablo la llena de mentiras. Como esta mentira que le dijo la serpiente a Eva. Llenó su mente de mentiras. Le dijo que si comía de esa fruta, de ese fruto, iba a ser igual que Dios, iba a tener la misma sabiduría que Dios. Y a mí me impacta el versículo 6, se lo vuelvo a leer. La mujer, luego que Satanás le dijo eso, se fijó en el fruto del árbol si se podía comer y que sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. ¿Qué pasó? Cuando Eva se creyó la mentira que Satanás le había dicho, su visión acerca de las cosas, vieron que nosotros oramos para que los velos se caigan, bueno, en el momento que ella creyó la mentira, no es que se cayó un velo, sino que un velo se puso sobre su vista. Y empezó a codiciar por visión lo que antes era
un mandato del Señor, no vamos a decir una prohibición, sino que el Señor le había mandado a no hacerlo, ¿sí? A no comer ese fruto. Pero a partir de la mentira que Satanás dijo a Eva, su visión cambió, su perspectiva cambió, su realidad fue diferente. Esta mentira claramente fue de Satanás, así como a nosotros podemos ser víctimas de este tipo de mentiras, ¿no es cierto? Pueden mentir a ti, Satanás puede mentirte con un montón de cosas. Te van a echar, por ejemplo, ¿no? Por más que pienses que tu trabajo es seguro, te van a echar porque esto no da para más, no vas a tener dinero, se te van a agotar las cuentas del banco, nadie te va a ayudar, tenés COVID, ¿no? Algunos han pasado por eso, no me diga que no porque me va a estar mintiendo, me va a agarrar el virus, ¿no? Son mentiras del diablo. Vas a perder un ser querido, todas esas mentiras. Traté de anotar algunas mentiras de este tiempo, ¿no? En esta pandemia, en este confinamiento que estamos, ¿no? Esas son algunas de las mentiras que el diablo puede meter en tu vida. Y la mentira que el diablo le dijo, que dio a Eva fue esa, ¿no? Decir que comiendo ese fruto iban a tener la misma sabiduría de Dios y que lo podían hacer, que no era tan inalcanzable, ¿no es cierto? Y nosotros a veces nos pasa eso, ¿no? Creemos en esas mentiras. Un ratito, decimos, no, un ratito, pero cuando nos damos cuenta reprendemos y echamos, ¿no? Pero ni siquiera un ratito, dudamos porque creemos en las mentiras a veces que el diablo nos da. ¿Y sabe qué? Esa creencia mata el milagro que Dios quiere hacer con nosotros. Mire, yo le voy a contar algunas cosas, algunos testimonios que pudimos experimentar en el ministerio, ¿no? Personas que han sido sanas, han recibido un milagro de sanidad, pero que luego de esa sanidad han escuchado las mentiras del diablo y esa sanidad empezó a desaparecer. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo puede ser eso? Y el Señor me decía, no, la sanidad está, el milagro está, el milagro no es irrevocable. El milagro no puede volverse atrás, retroceder. El milagro está. Lo que hace es que la persona, al entrar en la duda, al entrar en este juego, en este caso de la mentira, hace que su realidad no experimente el milagro. Entonces, ojo hermano, cuando hemos recibido un milagro de Dios. Porque vos me podés decir, bueno, Adán y Eva, ¿qué milagro vivían? Vivían el milagro más grande. Estaban en el Edén. Vivían con Dios. Habían sido creados del polvo de la tierra, Adán. Y Eva de la costilla del hombre. Eso era un milagro. Esos eran un milagro. Y vivían en un lugar que era un milagro. Sin embargo, ¿qué pasó? Perdieron ese milagro. Y no es que dejó de existir, pero ellos empezaron a ver otra realidad. Si usted sigue la historia y la conoce, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Taparon sus partes, ¿no? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque la mentira hizo que su vista, la visión espiritual que el Señor les había dado, sea intervenida por la visión natural. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. La mentira del diablo hace que esté sobre nosotros lo natural antes que lo espiritual. Y eso produce que el milagro no suceda o suceda y nosotros no lo veamos, pero eso nos aleja del milagro. En cambio, cuando nosotros vivimos sin dudar de lo que Dios puede hacer, nuestra realidad espiritual está sobre la realidad natural. Entonces todo lo que adquirimos en el mundo espiritual se ve tangible en el mundo natural. Amén. Yo espero que me esté entendiendo, ¿no? Y ojo, como le decía recién, puede haber mentiras pro milagro o post milagro, pre milagro o post milagro. Antes que el milagro suceda o después que ya recibiste el milagro, el enemigo puede venir a mentir en tu mente. Por eso, reprendelo en el nombre de Jesús. Esta es una de las puertas que nos generan dudas de creer o no creer en los milagros de Dios, ¿no? La mentira que viene directamente del diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo dice la palabra que es padre de mentira y Dios es un Dios de verdad. Amén. Punto 2. Mire, ahora lo voy a pasear, lo llevo a Jueces. A ver, sígame. Jueces 6:12. Jueces 6:12. Busque conmigo. Habla
de la historia de Gedeón, ¿sí? Gedeón, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan la historia de Gedeón? ¿Quién la puede recordar? ¿Sí? Vemos un montón de cosas negativas y positivas en la historia de Gedeón. Espérenme que ya seguro usted lo encontró porque lo tiene digital. Jueces 6:12 dice así. A ver si alguien más está comunicado con nosotros. Bueno, por lo que veo, muy atentos. Gladys dice amén. Bien. Jueces 6. Dice así, Jueces 6, 12 al 15. Escuche, lea conmigo. Este es increíble, ¿no? Ahora lo sitúo. Están los madianitas que los tenían de punto. Era como el compañero que te tenía de punto en el colegio. Lo mismo. Llegabas, patada, te pegaban un papel en la espalda. Bueno, los madianitas tenían de punto Israel. Israel cosechaba algo, obtenía algo, venían los madianitas. Trabajaban para ellos los israelitas. Entonces se tenían que esconder. Y aparece Gedeón, ¿no es cierto? Y dice así, el ángel de Dios, versículo 12, se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Wow, ¿no? ¿Quién le gustaría escuchar todo eso en las mañanas? Bueno, anóteselo, póngaselo en el fondo de pantalla, pida al Señor que se lo diga al oído, pida al Espíritu Santo que se lo recuerde. Qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en las manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, ya no el ángel, sino Dios mismo, pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Yo también quiero escuchar eso todas las mañanas. Amén. Increíble, ¿no? Increíble. Del Señor le dice, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios, pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Dice versículo 15. Hasta ahí leemos, ¿no? Sabemos que después lo que sucede en la historia, él hace una ofrenda al ángel del Señor. Pero hay un segundo error o una segunda puerta a la cual nos genera dudas acerca de los milagros que Dios puede hacer. Y son las heridas no sanadas. Escucha bien, heridas no sanadas. A veces creemos que nuestras heridas, o las que eran nuestras heridas almáticas, emocionales, fueron sanadas. Pero muchas veces no es así. De esta manera, a partir de una herida, se genera la duda si podré o no recibir un milagro, si estoy apto, si soy un escogido o no de Dios para recibir ese milagro, si el pastor me lo habrá dicho bien, si ese día no era de Dios porque no tenía un buen aliento, o si era de... Bueno, todas esas cosas extrañas, ¿no? Me habló el Señor, pero no porque después se cortó la luz. Bueno, todas esas cosas raras que nuestra mente empieza a pensar, ¿no? A veces creemos que hay heridas de nuestro pasado que están abiertas todavía. Y quiero centrarme en dos características que nombró Gedeón. Gedeón, mire, soy pobre y soy el menos importante. Evidentemente, si no le hicieron bullying, la pasó muy mal de chico. Pero sí, eran esclavos o eran víctimas de los madianitas, los israelitas en este tiempo, ¿no? Y había heridas en su vida. Y nos damos cuenta por eso. Él pensaba de él eso, que era pobre y menos importante. Claro, veía su realidad física tal vez, no la realidad espiritual. Dios le hablaba, el ángel del Señor le hablaba de una realidad espiritual, pero él hablaba de una realidad natural, ¿no? Dios le hablaba del sobrenatural y él hablaba de una realidad natural. Entonces, cuando no está sano, la duda se alimenta y esto hace creer que los milagros de Dios son inalcanzables para nosotros, ¿no? Gedeón el menospreciado, Gedeón el más chiquito, yo el más chiquito, el más menospreciado, el menos importante, ¿no? Pero yo quiero decirte algo, mira, si estaríamos en el templo, yo te diría, repetí conmigo, pero como estamos online,
Te voy a decir, repetí conmigo, por favor, ahí donde estás, mirando al que tenés al lado. Que suponemos que hoy estás con la persona que más amás al lado, ¿no? Así como estás con ellos. No es que te tocó ese que viene una vez cada tanto y justo le tenés que decir a los ojos. No, decile esto, mira, alcanzaré el milagro que Dios tiene para mí. Decile, alcanzaré el milagro que Dios tiene para mí. Esa no fue la respuesta de Gedeón. Esa no fue la respuesta ante cosas tan importantes que el Señor le planteó. Le dijo, tú serás quien lo haga. Le dijo, cuentas con mi apoyo. ¡Wow! ¿Sí? Y apenas empezamos a leer en el versículo 12, dice, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Esa es la realidad. Esa es la realidad de los 15 que estamos conectados, de todos los que nos están viendo o nos van a ver después. Esta es nuestra realidad. Qué fuerte y valiente somos, pues Dios está con nosotros y por esto alcanzaremos el milagro que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de heridas no sanadas como las que tenía Gedeón en ese momento a través de sus malas experiencias? Todos venimos de malas experiencias, pero Dios quiere sanar nuestras heridas. Las consecuencias de los que tienen heridas es que no avanzan y dan vueltas en círculos, ¿no? En distintas oportunidades podemos ver que había gente que no se sanaba o que recibía el milagro y después retrocedía. ¿Y sabe qué había en común en esas personas? Y después lo empezamos a leer en diferentes autores acerca de la liberación, la falta de perdón. Y la falta de perdón proviene de una herida no sanada. Entonces, ahí podía entender muchas cosas que el Señor también nos venía hablando hace tiempo, ¿no? No obtenemos el milagro porque hay heridas sin sanar. Esas heridas sin sanar provocan dudas y esas dudas matan el milagro. Entonces tenemos, le dije, la mentira, las heridas no sanadas, esos son errores que cometemos y que todavía hay en nosotros. Pero el tercero quiero nombrar, me quedan dos, voy rápido, me quedan dos. Es estar en el lugar incorrecto. Estar en el lugar incorrecto. Muchas veces solemos estar en el lugar incorrecto. Solemos estar donde el milagro no va a ocurrir, lamentablemente, ¿no? Y quiero leerle Juan 20, 24 y 25. Juan 20, 24 y 25 dice así. Tomás, dice Jesús, y Tomás puede leerlo todo después, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le decían el gemelo, no estaba con nosotros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, hemos visto a Jesús. Pero él les contestó, no creeré nada de lo que me dicen, hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en ellas, y ponga mi mano en la herida del costado. Es fuerte, ¿no? Esto. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué Tomás no creyó? Porque Tomás estaba en el lugar incorrecto. Cuando Jesús se le apareció a los que estaban en el lugar correcto, pero Tomás no lo estaba. No estaba en el lugar donde Jesús se apareció. Y yo creo que ese es el motivo por el cual Tomás dudó de que Jesús había vuelto, ¿no? Por eso dijo, hasta que no vea, hasta que no toque, hasta que no sepa y lo vea con mis propios ojos y meta ese dedo en la llaga, yo no voy a creer que Jesús. ¿Querés erradicar la duda de tu vida? Procura estar donde tenés que estar. ¿Y dónde es donde tenés que estar? Tu mente centrada en las cosas de Dios, tus pensamientos alineados con Dios y esperando recibir lo que Dios tiene para llenar nuestras vidas. Que tus oídos escuchen las verdades de Dios. Que tus ojos vean las verdades de Dios. Con lo que llenes tu vida, tanto lo que escuches en la tele, lo que escuches cuando hablas con otras personas, lo que compartas, todo lo que sea, que llenes tu vida. Eso va a hacer que vos crezcas en fe o crezcas en incertidumbre. Por eso, llenate de cosas de Dios. Está en el momento indicado, en el lugar indicado. Mire, yo le dije recién, hasta parece morboso, ¿no? Suena morboso lo que pidió Tomás. Pidió ver a Jesús y meter el dedo. De esa manera él lo creería. Y después, bueno, Jesús se le presenta a todos y él está ahí.
y bueno, él reconoce que es Jesús, pero después en el versículo 29, si usted avanza, dice: dichosos los que creen sin ver, ¿no es cierto? Tienen un plus más, son los que se acercan más al milagro. Y eso nos pasa a nosotros, hermano. ¿Querés un plus? ¿Querés estar más cerca del milagro próximo? Tenés que hacer eso, estar en el lugar donde tenés que estar, alineado con el Señor. Amén. Y por último quiero cerrar, no con el más importante, el Señor me fue guiando de esta manera. Quiero leerle Mateo 14, 28. Vio que hicimos dos ejemplos, fue sin intención, ¿no? Del Antiguo Testamento y dos del Nuevo. Pero quiero leerle uno de mis apóstoles preferidos, ¿no? Un bardero en serio que transformó su vida en serio. Por eso me gusta la vida de Pedro también. Se ha vuelto con Pablo los dos personajes muy, muy queridos por mí y símbolos dentro de la palabra, ¿no? Sabemos que Jesús es nuestro principal personaje, pero lo que nos acerca más a Jesús es ver cómo ellos estaban con Jesús, ¿no? O se comportaban en esos tiempos. Dice versículo 28 al 31 del capítulo 14 de Mateo. 28 al 31. Entonces Pedro le respondió, ¿no es cierto? Cuando Jesús camina sobre el agua, es la historia, y todos piensan que es un fantasma. Dice, no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde estás tú. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento tuvo miedo. Así mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su mano, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice, dudaste. Y mire, ¿qué podemos ver en Pedro acá? Algo que lo hizo dudar, porque él le creyó al Señor que era él, pero hay algo que lo hizo dudar cuando estaba experimentando el milagro. Vimos casos donde era antes del milagro, vimos casos donde la duda aparece después del milagro, pero esta es la duda que aparece durante el milagro. ¿Cuántas veces estamos en la reunión y el pastor empieza a ministrar, tal vez mediante la guía del Espíritu Santo, y ya vamos a cortar el ayuno en un ratito, empieza a ministrar mediante el Espíritu Santo palabra de sanidad, ¿no? Y ahí nuestra mente empieza a luchar. Ay, ¿será para mí? Ay, a ver, siento que se me está yendo el dolor o no. Y empezamos a luchar. ¿Y qué aparece? El miedo. El miedo es un gran paralizador. Es una inyección de parálisis para nosotros, el miedo. Si usted lo puede ver desde el punto de vista psicológico, seguramente acá la doctora, la licenciada, porque para que no te haga un juicio, ¿no? Doctora, no, licenciada. Pero es una inyección de que para paralizar a la gente, para paralizar a los seres humanos, a los animales también, ¿no? El miedo. Dice en el versículo 30 que sintió la fuerza del viento y tuvo miedo, Pedro. Y el miedo nos paraliza. ¿Y sabe lo que hace el miedo como la mentira también? Bueno, dijimos que un velo se entreponía sobre lo que Dios tenía para nosotros con la mentira, pero lo que hace el miedo es anular la visión espiritual. Lo anula, entonces ahí empezó la duda, ahí empezó el miedo, empezó a sentir el viento, vio las alas, dijo: ¿qué estoy haciendo? Se empezó a hundir, ¿no? Tu organismo solo percibe el mundo natural y la duda te termina hundiendo cuando vos le das lugar al miedo. La duda nos aleja de Dios, nos aleja de los milagros. Hermano, esta noche mi oración, la palabra que el Señor me guió en esta noche es decirte: la duda mata el milagro. Yo sé que vos querés y necesitas recibir el milagro de Dios. Por eso tenemos que erradicar la duda y para eso tenemos que ir a la raíz, ¿no? Deja de creerle las mentiras al enemigo, que todas las heridas de tu corazón, del alma, de las emociones sean sanas. Tenés que estar en el lugar correcto y tenés que erradicar el miedo en tu vida. Yo quiero orar ahora. Cerra los ojos conmigo, Señor. Declaramos, Señor, en esta noche que sacamos, Señor, anulamos, cancelamos, Padre, la duda en nuestra vida. Sabemos que nuestra realidad es una realidad espiritual,
llena de milagros, llena de prosperidad, de sanidad, llena de cosas que tenés preparadas para nosotros, Señor. Por eso ahora aleja las mentiras del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Sana nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Y si en alguno de nosotros hay miedo, Señor, a la escasez, a la enfermedad, quítalo ahora en el nombre de Jesús, Señor. Hoy nos declaramos libres de toda duda para recibir el milagro que tenés para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente.